Por casualidad, vi un mensaje en el celular de mi esposo que decía: «Viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido». Mi corazón se congeló. El viernes por la tarde, inventó una excusa sobre una reunión urgente y se fue. Decidí seguirlo en secreto. A la medianoche vi su auto estacionado frente a una casa desconocida. Cuando abrí esa puerta, lo que encontré me destruyó de una forma que jamás imaginé posible. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Marina, tengo 62 años y hasta hace 3 semanas creía que tenía un matrimonio perfecto. Rodrigo y yo estábamos juntos desde hacía 7 años, casados desde hace 5. Él era atento, trabajador, el tipo de hombre que toda mujer diría que es un buen esposo. Teníamos nuestra rutina, nuestros planes, nuestra vida construida ladrillo a ladrillo. Yo confiaba en él ciegamente. Todo comenzó a derrumbarse un martes cualquiera. Era de madrugada, alrededor de las 2 de la mañana. Me desperté con sed, la boca seca, esa sensación incómoda que no te deja volver a dormir. Me levanté despacio para no despertar a Rodrigo, que dormía profundamente a mi lado. La habitación estaba en silencio absoluto, solo el leve zumbido del ventilador rompiendo la quietud de la noche. Cuando pasé por su buró, la pantalla de su celular se encendió. Una notificación. Normalmente, nunca miraría. Siempre respeté la privacidad de mi esposo. Nunca fui del tipo que se la pasa husmeando el teléfono, redes sociales, nada de eso. Pero esa noche, algo me jaló. Tal vez fue el brillo fuerte de la pantalla en el cuarto oscuro. Tal vez fue intuición femenina. No sé explicarlo. Tomé el celular con cuidado, casi sin respirar. El mensaje estaba ahí, en la pantalla de bloqueo, claro como el día. Viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido. Mi corazón se disparó. Lo leí de nuevo. Y de nuevo. Las palabras bailaban frente a mí, cada una de ellas pesando como plomo en mi pecho. ¿Qué mensaje era ese? ¿De quién? ¿Qué estaría perdido? Intenté ver el número, pero no estaba guardado en los contactos. Era solo una secuencia de dígitos desconocidos. Sentí que mis manos temblaban. Miré a Rodrigo, aún durmiendo tranquilamente, ajeno al terremoto que comenzaba a agrietar el suelo bajo mis pies. Pensé en despertarlo, en preguntarle directamente, pero algo me detuvo. Miedo, tal vez. Miedo de escuchar una mentira, o peor, miedo de escuchar la verdad. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la mano de Rodrigo surgió de la nada y agarró mi muñeca con fuerza. Di un salto, casi dejando caer el teléfono. Él abrió los ojos, desorbitados, con una expresión que nunca había visto antes. Pánico puro. Su respiración estaba acelerada, como si acabara de despertar de una pesadilla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz ronca pero tensa. Antes de que pudiera responder, me arrancó el celular de la mano. No con delicadeza, con fuerza, con desesperación. Eso me impactó más que el propio mensaje. En 7 años juntos, Rodrigo nunca había hecho algo así. «Rodrigo, ¿qué mensaje es ese?», pregunté, intentando mantener la voz firme, pero salió temblorosa. «¿Quién te mandó eso? ¿Qué significa?». Él se sentó en la cama, pasándose la mano por la cara, sudando frío a pesar de que el ventilador estaba encendido. Tardó algunos segundos en responder, como si estuviera armando una historia en su cabeza. «Es solo spam, Mari», dijo, intentando sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ya sabes cómo es. Esos estafadores mandan mensajes aterradores para intentar engañar a la gente. Spam». Claro. La excusa más trillada del mundo. Pero si fuera solo spam, ¿por qué esa reacción? ¿Por qué el sudor frío? ¿Por qué arrancar el teléfono de mi mano como si su vida dependiera de ello? No respondí. Solo lo miré, intentando encontrar algún rastro del hombre en quien confiaba.
Rodrigo desvió la mirada, bloqueó el celular y lo metió debajo de la almohada, como si quisiera esconderlo del mundo. Después me abrazó, susurrando que todo estaba bien, que debía volver a dormir. Pero no pude. Me quedé ahí, acostada a su lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo su calor en mi espalda, pero al mismo tiempo sintiendo que estaba abrazada a un extraño. Las palabras del mensaje resonaban en mi cabeza sin parar. Viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido. Hoy era martes. El viernes estaba a solo 3 días de distancia. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café fresco. Rodrigo estaba en la cocina, preparando el desayuno, silbando bajito como siempre hacía. Parecía tan normal, tan común, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mi instinto gritaba. Desayunamos juntos. Él habló sobre el trabajo, sobre un proyecto nuevo, sobre cómo el jefe estaba presionando al equipo. Yo respondía en automático, con la cabeza lejos de ahí. Observaba sus gestos, buscando señales, pistas, cualquier cosa que me diera una respuesta. Rodrigo no me miraba directamente. Mantenía los ojos en el plato, en el celular, en cualquier lugar menos en mis ojos. Eso me incomodó profundamente. Mi esposo siempre fue comunicativo, siempre me miraba a los ojos cuando conversaba. Ahora parecía estar huyendo de mí. Cuando salió para el trabajo, me quedé sola en casa. Trabajo como freelancer, así que mi horario es flexible. Me senté en el sofá con una taza de café frío en las manos y comencé a pensar. Necesitaba respuestas. ¿Pero cómo conseguirlas sin confrontarlo directamente? Pensé en contratar un detective privado, pero eso pareció demasiado dramático. Pensé en investigar por mi cuenta, pero no sabía ni por dónde empezar. Y entonces recordé algo: nuestra cuenta bancaria conjunta. Si Rodrigo estaba involucrado en algo extraño, tal vez hubiera movimientos sospechosos ahí. Tomé mi laptop y accedí a la banca en línea. Mi corazón estaba acelerado. Sentía que estaba invadiendo su privacidad, pero al mismo tiempo estábamos casados. Teníamos una cuenta conjunta. Yo tenía todo el derecho de verificar, ¿no? Comencé a analizar los estados de cuenta de los últimos meses. Al principio, todo parecía normal. Pagos de servicios, supermercado, gasolina, las cosas del día a día. Pero entonces noté algo extraño. Retiros en efectivo, varios de ellos, cantidades altas, siempre en cajeros automáticos diferentes, en horarios variados. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué Rodrigo estaría sacando tanto dinero en efectivo? Nunca hacíamos eso. Siempre usábamos tarjeta para todo. Era más práctico, más seguro. Continué investigando y descubrí algo aún peor. Los ahorros que estábamos guardando para comprar un departamento más grande estaban casi en ceros. Me levanté de la silla, mareada. Me temblaron las piernas. Meses y meses de economía, de sacrificio, de planes para el futuro, simplemente evaporados. Rodrigo se había gastado todo. ¿Pero en qué? ¿Y por qué? En ese momento sentí que estaba casada con un desconocido. Los 3 días hasta el viernes fueron los más largos de mi vida. Yo intentaba actuar con normalidad, cocinar, trabajar, conversar con Rodrigo como si nada estuviera pasando. Pero por dentro me estaba derrumbando. Cada mirada suya, cada palabra, cada gesto, todo parecía cargar un significado oculto que yo no lograba descifrar. Rodrigo también estaba diferente, más distante, más nervioso. Revisaba el celular a cada rato, siempre volteando la pantalla hacia abajo cuando yo me acercaba. Recibía llamadas y salía de la sala para contestar. Decía que era trabajo, siempre trabajo. Pero yo ya no le creía. El jueves por la noche, finalmente tomé una decisión. Iba a seguir a Rodrigo el viernes. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Necesitaba saber la verdad, aunque ella me destruyera. Preparé todo con cuidado. Tomé dinero guardado en casa y el viernes por la mañana,
Muy temprano, antes de que Rodrigo despertara, salí y renté un auto. Un modelo común, discreto, que no llamara la atención. Me estacioné a 2 cuadras de casa y regresé caminando. Mi corazón latía desbocado. Realmente estaba haciendo esto, siguiendo a mi propio esposo como si fuera un criminal. El día pasó lento. Rodrigo estaba agitado, inquieto. Noté que apenas tocó la comida que preparé. A las 4 de la tarde vino hacia mí con una expresión preocupada y dijo que había surgido una reunión urgente. Tenía que irse. ¿Una reunión? ¿Un viernes por la tarde? Pregunté, intentando sonar casual, pero la desconfianza se filtraba en mi voz. Sí, amor. Un cliente importante. No voy a tardar. Besó mi frente rápidamente y tomó las llaves del coche. Esperé a que saliera. Conté hasta 100, y entonces salí corriendo para tomar el auto rentado. Mis manos sudaban tanto que casi dejo caer las llaves. Encendí el motor y salí despacio, buscando su coche. Avisté la parte trasera doblando la esquina y aceleré, manteniendo distancia suficiente para no ser notada. Seguir a alguien es más difícil de lo que parece en las películas. Tenía que quedarme lo suficientemente cerca para no perderlo, pero lo suficientemente lejos para no levantar sospechas. El tráfico estaba pesado por la hora, lo que ayudaba. Me quedé siempre 2 o 3 autos detrás de él, el corazón martillando en el pecho en cada semáforo, con miedo de perderlo. Rodrigo no iba en dirección a la oficina. Se dirigía hacia una zona de la ciudad que yo no conocía bien, una colonia más alejada, con casas antiguas y calles arboladas. Cuanto más nos alejábamos del centro, más crecía mi ansiedad. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas se acumulaban, amenazando lluvia. La ciudad quedó sumergida en una penumbra prematura. Encendí las luces bajas y continué siguiéndolo, las manos apretando el volante con fuerza. Eran casi las 11 de la noche cuando Rodrigo finalmente se detuvo. Se estacionó frente a una casa de una sola planta, antigua, con un jardín mal cuidado y rejas en las ventanas. No era un lugar peligroso, pero tampoco era un lugar común para una reunión de trabajo. Me estacioné algunas casas adelante, apagué las luces y me quedé observando. Rodrigo bajó del auto, miró a su alrededor como si estuviera verificando si alguien lo seguía, y caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente, pero desde donde yo estaba no logré ver quién estaba del otro lado. Rodrigo entró y la puerta se cerró tras él. Me quedé allí, sentada en el auto oscuro, temblando. No de frío, sino de pura adrenalina. El reloj del tablero marcaba las 23:15. Faltaban solo 45 minutos para la medianoche, para el plazo del mensaje. Necesitaba acercarme, necesitaba saber qué estaba pasando ahí adentro. Salí del auto con cuidado, cerrando la puerta despacio para no hacer ruido. La calle estaba desierta y silenciosa, solo el sonido distante de un perro ladrando y el viento en los árboles. Caminé despacio por la banqueta, con el corazón en la garganta. Cuando llegué cerca de la casa, bajé la cabeza y me escabullí por fuera, buscando una ventana, alguna rendija por donde pudiera espiar. La mayoría de las ventanas tenían las cortinas cerradas, pero encontré una al costado de la casa, levemente entreabierta. Me acerqué, presionando el cuerpo contra la pared fría y húmeda. Levanté la cabeza despacio y espié por la rendija. Lo que vi me hizo perder el aire de los pulmones. Rodrigo estaba sentado en una sala modesta, pero no estaba solo. Había otras personas ahí, 3 hombres y 2 mujeres, todos sentados en sillas formando un círculo. Y en el centro de ese círculo había una mesa pequeña con algo encima que no logré identificar de inmediato. Pero lo que realmente me impactó fue la expresión en el rostro de Rodrigo. Estaba llorando. No era un llanto discreto, eran lágrimas escurriendo por su rostro, los hombros temblando. Se cubría la cara con las manos, sollozando, mientras una de las mujeres a su lado le sostenía el hombro en un gesto de consuelo. Me quedé paralizada.
¿Qué estaba pasando ahí? Aquello no era una reunión de trabajo, no era un encuentro romántico como yo temía. Era algo completamente diferente, algo que yo no lograba comprender. Intenté acercarme más, pero mi pie pisó una rama seca. El crujido resonó en la noche silenciosa. Me congelé. Uno de los hombres dentro de la sala giró la cabeza en dirección a la ventana. Mi corazón se detuvo. Antes de que él pudiera levantarse, me alejé corriendo, los pasos amortiguados por el pasto mojado. Regresé al auto, entré y cerré la puerta, jadeando. Me quedé ahí, escondida, esperando. Pero nadie salió de la casa para verificar. Tal vez pensaron que fue un animal. Miré el reloj. 23:50. 10 minutos para la medianoche. 10 minutos para el plazo final del mensaje misterioso. Decidí que no iba a esperar más. Necesitaba entrar en esa casa. Necesitaba respuestas. Salí del auto nuevamente y caminé decidida hasta la puerta principal. Mi cuerpo entero temblaba, pero no iba a retroceder ahora. Llegué hasta la puerta, respiré profundo y antes de que pudiera arrepentirme, giré la perilla. La puerta estaba abierta. Empujé despacio, el rechinido de las bisagras sonando demasiado fuerte en el silencio. Entré. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Voces bajas venían de la sala al fondo. Caminé en dirección a ellas, cada paso pareciendo resonar como un tambor en mi pecho. Cuando llegué a la entrada de la sala, me detuve. Todos me miraron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, cortante. Rodrigo me vio y su rostro palideció completamente. Se levantó de un salto, tirando la silla. «¿Marina?» Su voz salió estrangulada. ¿Qué estás haciendo aquí?» No logré responder. Mis ojos recorrieron la sala, intentando entender. Las personas me miraban con sorpresa, pero no con hostilidad. Y entonces mi mirada cayó sobre la mesa en el centro del círculo. Había fotos ahí, fotos de un bebé. Mi mundo se detuvo. Miré las fotos esparcidas sobre la mesa. Un bebé pequeño, envuelto en mantas blancas. No era una foto reciente. Parecía antigua, descolorida. Al lado de las fotos había un osito de peluche gastado y una pequeña pulsera de hospital. «Rodrigo». Mi voz salió como un susurro ronco. «¿Qué es esto?» Él se acercó a mí, el rostro aún mojado por las lágrimas, las manos extendidas como si quisiera calmarme, pero sin saber cómo. «Mari, yo puedo explicarlo». Su voz estaba quebrada, frágil. Una de las mujeres en el círculo se levantó. Era mayor, debía tener unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables, pero tristes. «Tú debes ser Marina», dijo suavemente. «Rodrigo habló mucho sobre ti. Mi nombre es Beatriz. Yo coordino este grupo». «¿Grupo?», repetí, confundida. «¿Qué grupo?» «Es un grupo de apoyo», explicó Beatriz, haciendo un gesto para que me sentara, pero yo no lograba moverme. «Para personas que perdieron hijos». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «¿Hijos?». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «Rodrigo, ¿de qué está hablando?». Rodrigo se cubrió el rostro con las manos nuevamente, los hombros temblando. Uno de los hombres en el grupo, un señor de barba canosa, habló calmadamente. «Tal vez sea mejor que ustedes conversen en privado. Podemos usar la otra habitación». Beatriz nos guió hacia una pequeña sala al lado, donde había solo un sofá viejo y una mesita de centro. Rodrigo y yo nos sentamos, pero mantuve distancia de él. Sentía como si estuviera ante un desconocido. «Marina», comenzó Rodrigo, la voz temblorosa, los ojos rojos fijos en sus propias manos. «Yo debí haberte contado hace mucho tiempo. Lo sé. Pero yo no podía. Cada vez que lo intentaba, las palabras morían en mi garganta». «¿Contar qué?», exigí, mi propia voz quebrándose. «Rodrigo, no entiendo nada». Él respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para abrir una herida antigua. «Antes de conocerte, estuve casado. Fue un matrimonio breve, duró solo 2 años. Nosotros
Nosotros tuvimos un hijo, Gabriel. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Tienes un hijo? Tenía, corrigió él, las lágrimas volviendo a escurrir. Gabriel murió cuando tenía apenas 6 meses. Muerte de cuna. Una mañana, mi exesposa fue a revisar la cuna, y él simplemente ya no estaba respirando. Me llevé las manos a la boca, ahogando un sollozo. El dolor en la voz de Rodrigo era real, palpable, desgarrador. Nuestro matrimonio no sobrevivió a la pérdida, continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cada uno de nosotros lidió con el dolor de una forma diferente. Nos alejamos, nos divorciamos un año después, y yo intenté enterrar todo, fingir que nunca había pasado. Te conocí, me enamoré y pensé que podía dejar el pasado atrás. Pero no pudiste, dije bajito, comenzando a entender. No, admitió. El dolor nunca se fue, Mari. Solo se quedó escondido, esperando. Y cuando empezamos a hablar de tener hijos, todo regresó. El miedo, la culpa, la sensación de que yo no merecía ser papá de nuevo. Que si lo intentaba, algo terrible sucedería. Recordé las conversaciones que tuvimos sobre tener hijos. Rodrigo siempre encontraba una excusa para posponerlo. Decía que necesitábamos estar más estables económicamente, que era mejor esperar un poco más. Yo creía que él simplemente no estaba listo. Nunca imaginé que había una tragedia tan profunda detrás de esa duda. El mensaje, dije de repente, conectando los puntos. Aquel mensaje en tu celular. Viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido. Rodrigo asintió. Era de Beatriz. Este grupo se reúne cada último viernes del mes, a la medianoche, porque es la hora en que la mayoría de nosotros se siente más vulnerable, cuando la soledad y el dolor pesan más. El mensaje era un recordatorio. El todo estará perdido era una forma de ella decir que si yo faltaba a esta reunión, especialmente a esta, podría perder la oportunidad de finalmente hablar sobre Gabriel abiertamente. ¿Por qué a la medianoche específicamente? Porque Gabriel murió a la medianoche, respondió, la voz quebrándose completamente. Cada viernes a la medianoche, durante años, yo despertaba en pánico, sintiendo que no podía respirar. Beatriz sugirió que transformáramos ese horario en algo de sanación, no de dolor. Por eso las reuniones son a esa hora. Las lágrimas finalmente se desbordaron de mis ojos. Toda la desconfianza, toda la rabia, toda la sensación de traición se disolvió, sustituida por un dolor profundo y una comprensión súbita. Mi esposo no me estaba engañando. Él estaba sufriendo en silencio, cargando un peso que yo ni sabía que existía. Rodrigo, ¿por qué nunca me contaste? Mi voz salió entrecortada. ¿Por qué escondiste algo tan importante? Porque tenía vergüenza, confesó cubriéndose el rostro. Vergüenza de haber fallado como padre. Vergüenza de no haber logrado proteger a mi hijo. Y tenía miedo de que si tú lo supieras, me vieras diferente, que ya no quisieras estar conmigo. Me levanté del sofá y, por primera vez esa noche, me acerqué a él. Me senté a su lado y tomé sus manos temblorosas entre las mías. Rodrigo, mírame. Él levantó los ojos, rojos e hinchados. Tú no fallaste, dije con firmeza. Lo que pasó con Gabriel fue una tragedia terrible, pero no fue tu culpa. Y yo jamás te vería diferente por eso. Solo me duele saber que cargaste ese peso solo por tanto tiempo. Rodrigo se derrumbó en mis brazos, llorando como un niño. Lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo sacudirse contra el mío. Lloramos juntos, allí en esa sala pequeña y silenciosa, mientras allá afuera el reloj marcaba la medianoche. Nos quedamos allí por un tiempo que pareció eterno y al mismo tiempo demasiado breve. Cuando finalmente nos separamos, Rodrigo se limpió la cara y respiró hondo. «Hay una cosa más que necesito contarte», dijo, con la voz aún temblorosa. Mi corazón se apretó. «¿Qué?» El dinero que desapareció de nuestros ahorros. Sentí que se me revolvía el estómago.
Entonces el dinero realmente había desaparecido, y no era paranoia mía. Rodrigo, ¿dónde está el dinero? Él respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para una confesión dolorosa más. Lo gasté en terapia. Terapia intensiva, sesiones particulares, tratamiento especializado para duelo y trauma. Y también doné parte a una institución de investigación sobre la muerte de cuna. Quise hacer algo útil, algo que pudiera, tal vez, salvar a otros niños. Cerré los ojos. Parte de mí quería enojarse, gritar que él había usado nuestro dinero sin consultarme, que teníamos planes para esos ahorros. Pero la otra parte, la parte que acababa de descubrir la verdad sobre su sufrimiento, solo podía sentir una mezcla confusa de comprensión y tristeza. Debiste haberme contado, dije bajito. Sobre todo, sobre Gabriel, sobre la terapia, sobre el dinero. Somos una pareja, Rodrigo. Deberíamos enfrentar las cosas juntos. Lo sé, susurró. Lo sé, y perdóname. Perdóname por todo. Beatriz tocó levemente en la puerta entreabierta. ¿Puedo entrar? Asentí que sí. Ella entró y se sentó en una silla frente a nosotros, con las manos cruzadas en el regazo. Marina, sé que esto debe ser muy difícil para ti, comenzó gentilmente. Descubrir algo tan grande de esta forma. Pero quiero que sepas que Rodrigo estaba trabajando para lograr contarte. Estas reuniones le han ayudado a procesar la pérdida y la culpa. Él habla mucho de ti aquí. De cuánto te ama y de cuánto tiene miedo de perderte. Miré a Rodrigo, que mantenía los ojos bajos, avergonzado. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo al grupo?, pregunté. 6 meses, respondió Beatriz. Él nos encontró cuando estaba tocando fondo, pensando en renunciar a todo. Este grupo le salvó la vida, literalmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Rodrigo había pensado en rendirse? ¿En el suicidio? ¿Y yo no había notado nada? Él estaba planeando contarte todo hoy, continuó Beatriz. Después de la reunión, él había preparado una carta, se había preparado psicológicamente. La fecha de hoy es significativa. Hace exactamente 5 años que Gabriel partió. Rodrigo quería usar esta fecha como un hito, un punto de inflexión. Miré a mi esposo con otros ojos. Todo tenía sentido ahora. El nerviosismo creciente en los últimos días, el comportamiento extraño, las salidas misteriosas. Él se estaba preparando para la confesión más difícil de su vida. Hay una cosa que no entiendo, dije. Los retiros en efectivo. ¿Por qué sacabas en efectivo en vez de hacer transferencias directas? Rodrigo finalmente levantó los ojos. Porque no quería que quedara registrado en el estado de cuenta. Tenía miedo de que lo vieras y comenzaras a hacer preguntas que yo aún no estaba listo para responder. Sé que fue estúpido, pero yo no estaba pensando bien. ¿Y el celular?, presioné. ¿Por qué eras tan protector con él? Porque tenía mensajes del grupo guardados. Fotos de Gabriel que Beatriz me envió para los ejercicios terapéuticos. Tenía miedo de que vieras algo y yo tuviera que explicar todo de repente sin estar preparado. Cada respuesta era como una pieza de un rompecabezas, finalmente encajando en el lugar correcto. El misterio que me atormentó los últimos días no era una traición sórdida o un crimen terrible. Era el dolor profundo de un hombre intentando lidiar con la mayor pérdida imaginable. ¿Les gustaría regresar a la sala?, preguntó Beatriz suavemente. Al grupo le gustaría conocerte, Marina, si te sientes cómoda. Miré a Rodrigo, que me observaba con esperanza y miedo en los ojos. ¿Quieres que vaya? Me encantaría, dijo sinceramente, pero solo si tú quieres. No voy a forzarte a nada. Me levanté del sofá y le extendí mi mano. Vamos juntos. El alivio en el rostro de Rodrigo fue visible. Tomó mi mano, la apretó con fuerza, y juntos regresamos a la sala principal. El grupo nos recibió con sonrisas amables y comprensivas. Beatriz hizo las presentaciones. Además de ella estaba Carlos, que había perdido gemelos en un accidente de auto,
Fernanda, cuya hija murió de leucemia a los 7 años, Miguel, cuyo hijo adolescente se había suicidado, y Julia, que había perdido un bebé durante el parto. Cada historia era un golpe en el estómago, cada pérdida era inimaginable. Y ahí estaba Rodrigo, parte de este grupo de almas rotas intentando recomponerse. Marina, no necesitas decir nada si no quieres, dijo Beatriz gentilmente. Pero si quieres, el espacio es tuyo. Respiré profundo. Yo no sé qué decir. Descubrí todo esto hace menos de 1 hora. Todavía estoy procesando. Pero quiero decir una cosa. Miré a Rodrigo. Lo siento mucho. Siento mucho que hayas cargado esto solo. Siento mucho lo de Gabriel. Y siento mucho si alguna vez hice que sintieras que no podías confiar en mí. Tú nunca hiciste eso, dijo Rodrigo rápidamente. Nunca. El problema siempre fui yo. Pasamos la siguiente hora ahí, escuchando las historias de las personas, aprendiendo sobre cómo lidiaban con el dolor. Fue intenso, emocional, pero también extrañamente reconfortante. Había algo poderoso en ver personas que pasaron por lo peor que la vida puede ofrecer, encontrando aún fuerzas para seguir adelante, día tras día. Cuando la reunión terminó, ya pasaba de la 1 de la mañana. Beatriz nos acompañó hasta la puerta. «Ustedes van a estar bien», dijo, tocando mi hombro gentilmente. «Conversen, sean honestos el uno con el otro, y recuerden, el dolor no los define. El amor, sí». Salimos a la noche fría. La amenaza de lluvia había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Rodrigo y yo nos quedamos parados en la banqueta por un momento, lado a lado, mirando el cielo estrellado. «Marina», dijo bajito, ¿tú vas a lograr perdonarme?» Me volví hacia él. «No hay nada que perdonar, Rodrigo. Tú no me engañaste. No hiciste nada malo, excepto sufrir en silencio cuando pudiste haberme dejado sufrir contigo. Pero eso lo arreglamos. Juntos». Él me jaló para un abrazo fuerte y nos quedamos allí, abrazados en medio de la calle vacía, bajo las estrellas, mientras un nuevo capítulo de nuestra historia comenzaba a escribirse. Regresamos a casa manejando en silencio, pero ya no era un silencio pesado y sofocante. Era diferente, más ligero. Como si una herida antigua hubiera sido finalmente expuesta a la luz y pudiera comenzar a cicatrizar. Cuando llegamos a casa, ya pasaba de las 2 de la mañana. La casa estaba oscura y quieta. Rodrigo encendió las luces de la sala y nos sentamos en el sofá, agotados emocionalmente, pero aún con mucho de qué conversar. «Quiero ver las fotos», dije de repente, «de Gabriel, si te sientes cómodo mostrándome». Rodrigo dudó por un momento, después tomó el celular. Sus manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba y navegaba por la galería. Vino a sentarse a mi lado y me mostró la pantalla. Era un bebé hermoso. Ojos oscuros, mejillas gorditas, una sonrisa pequeña y dulce. Mi corazón se apretó. Él era tan perfecto, tan lleno de vida en esas fotos, que era imposible imaginar que ya no estaba aquí. «Se parece a ti», dije con la voz entrecortada. «¿Tú crees?» Rodrigo sonrió a través de las lágrimas. Mi mamá siempre decía eso. Decía que tenía mi sonrisa. «¿Tu mamá sabe?», pregunté sorprendida. «Sabe. Ella y mi papá quedaron destrozados cuando Gabriel murió. Después del divorcio, pedí que no tocaran más el tema. Dije que necesitaba seguir adelante. Creo que respetaron mi decisión, pero sé que sufrieron en silencio también. Miré más fotos. Gabriel en la cuna, Gabriel en los brazos de Rodrigo, Gabriel con aquel osito de peluche que vi en la reunión. Cada foto era una ventana a un pasado que yo nunca había conocido, una parte de la vida de mi esposo que había sido mantenida escondida por tanto tiempo. «¿Cómo era ella?», pregunté. «Tu exesposa». «Sofía». Rodrigo dijo el nombre con cuidado, como si estuviera desenterrando algo frágil. «Ella es una buena persona. Sufrió tanto como yo».
tal vez más. Ella era quien estaba en casa cuando sucedió. Ella se culpaba todos los días, pensando que debió haber notado algo, hecho algo diferente. ¿Todavía tienen contacto? Mínimo. Ella se mudó a otra ciudad después del divorcio. Se volvió a casar hace unos 2 años. Me envió un mensaje en esa época, diciendo que estaba intentando recomenzar. Yo respondí deseando felicidades. Fue nuestra última conversación. Me quedé mirando las fotos, intentando procesar todo. Era extraño pensar que mi esposo había tenido una vida entera antes de mí. Una esposa, un hijo, una familia que yo nunca supe que existió. Pero no sentía celos, sentía tristeza. Tristeza por la pérdida, por el dolor, por el desperdicio de una vida tan pequeña y preciosa. Rodrigo, dije después de un largo silencio, entiendo por qué no me contaste. Entiendo el miedo, la vergüenza, todo eso, pero necesito que me prometas una cosa. Cualquier cosa, respondió inmediatamente. Nunca más escondas algo así de mí, no importa cuán difícil sea, cuán doloroso, cuán aterrador, somos un equipo, y los equipos enfrentan las cosas juntos. Lo prometo, dijo, tomando mis manos en las suyas. Nunca más. Y sobre tener hijos, comencé, pero él me interrumpió. Sé que te di largas sobre eso, dijo, con la voz llena de culpa. Y perdóname. La verdad es que quiero tener hijos contigo, Mari, mucho, pero también tengo mucho miedo, miedo de que pase de nuevo, miedo de no ser capaz de proteger, miedo de perder todo otra vez. Entiendo ese miedo, dije gentilmente, y no te voy a presionar. Pero quiero que sepas que no importa lo que pase, lo vamos a enfrentar juntos. El miedo no va a desaparecer, pero podemos aprender a vivir con él. Y cuando, o si, estemos listos, vamos a dar ese paso. Sin prisa. Él me abrazó fuerte, escondiendo el rostro en mi cuello. Sentí sus lágrimas mojar mi piel. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Nunca, respondí, besando su cabello. Nunca voy a rendirme contigo. Nos quedamos abrazados por un largo tiempo, dejando que las emociones fluyeran libremente. Cuando finalmente nos separamos, Rodrigo me miró con una expresión determinada. Hay otra cosa que necesito hacer, dijo. Quiero que conozcas a mis papás de verdad. Quiero contarles sobre Gabriel frente a ti. Quiero que todos sepan. Basta de secretos. ¿Estás seguro?, pregunté. Absolutamente. Beatriz siempre dice que la sanación comienza cuando dejamos de esconder. Entonces, es eso lo que voy a hacer. Voy a dejar de esconder. Sonreí, orgullosa de él. Entonces, vamos a organizar una comida con tus papás este fin de semana. Esa noche, dormimos abrazados, más cerca de lo que habíamos estado en meses, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente conocía al hombre con quien me había casado. No la versión editada que él mostraba al mundo, sino la versión completa, con todas las cicatrices y heridas. El sábado siguiente, fuimos a comer a casa de los papás de Rodrigo. Yo estaba nerviosa, sabiendo lo que vendría, pero también determinada a estar al lado de él durante toda la conversación. Doña Marta, la mamá de Rodrigo, nos recibió con su sonrisa cálida de siempre. Don Pedro, el papá, estaba en el asador en el patio, preparando la carne. Parecía un día de familia común, pero yo sabía que no lo era. Comimos primero, conversando sobre cosas triviales. Doña Marta habló sobre el jardín. Don Pedro contó historias del trabajo. Rodrigo estaba más callado de lo normal, claramente reuniendo valor para lo que vendría después. Cuando terminamos de comer y estábamos tomando café, Rodrigo se aclaró la garganta. Papá, mamá, hay algo que necesito platicar con ustedes dos y con Marina. El tono serio de su voz hizo que el ambiente cambiara inmediatamente. Doña Marta soltó la taza de café, la preocupación estampada en el rostro. Don Pedro se inclinó hacia adelante, atento. ¿Está todo bien, hijo?,
preguntó doña Marta. Sí, mamá, mejor de lo que ha estado en años en realidad, pero hay algo de lo que necesito hablar. Sobre Gabriel. El silencio que siguió fue pesado. Doña Marta se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. Don Pedro se puso rígido, la mandíbula tensa. «Hijo», comenzó don Pedro, pero Rodrigo levantó la mano gentilmente. «Déjame hablar, papá, por favor». Y entonces Rodrigo contó todo. Sobre el dolor que cargó solo, sobre el grupo de apoyo, sobre cómo me había escondido todo, sobre el miedo, la culpa, la vergüenza. Habló por casi media hora sin parar, las palabras fluyendo como una presa finalmente rota. Doña Marta lloró abiertamente. Don Pedro mantuvo los ojos fijos en su hijo, la emoción claramente contenida, pero presente. Yo sostuve la mano de Rodrigo todo el tiempo, dándole fuerza silenciosa. Cuando terminó, doña Marta se levantó y fue hasta él, jalándolo para un abrazo apretado. «Mi hijo», sollozó. «Mi hijo querido. Solo queríamos protegerte. Creímos que no hablar de eso te ayudaría a superar, pero nos equivocamos tanto». «Ustedes no se equivocaron, mamá», dijo Rodrigo abrazándola de vuelta. «Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Todos nosotros lo hicimos». Don Pedro se acercó y puso la mano en el hombro de su hijo. Su voz salió ronca cuando habló. «Pienso en Gabriel todos los días, hijo, todos los días, y pienso en ti, cargando ese peso solo. Eso me rompe el corazón». «Ya no estoy solo, papá», dijo Rodrigo mirándome. «Marina ya sabe ahora, y ustedes saben, y estoy tomando terapia, estoy en un grupo de apoyo, me estoy sanando, despacio, pero lo estoy haciendo». Doña Marta se volvió hacia mí, los ojos aún mojados. «Marina, gracias, gracias por estar al lado de él, por no rendirte cuando descubriste». «Lo amo», dije simplemente, «y nosotros superamos las cosas juntos». Pasamos el resto de la tarde conversando. Por primera vez en años hablaron abiertamente sobre Gabriel. Doña Marta trajo un álbum de fotos que tenía guardado. Vimos fotos del bautizo, del primer baño, de Gabriel durmiendo. Cada foto venía acompañada de una historia, un recuerdo, un momento de alegría en medio de la tragedia. Fue doloroso, pero también fue liberador. Era como si al finalmente hablar sobre Gabriel abiertamente, ellos estuvieran honrando su memoria de verdad, no solo enterrándola en silencio. Cuando regresamos a casa esa noche, Rodrigo parecía más ligero, menos sobrecargado. «Gracias», dijo mientras entrábamos. «Por todo, por estar ahí, por apoyarme». «Siempre», prometí. En las semanas siguientes, nuestra vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Rodrigo continuó asistiendo al grupo de apoyo, pero ahora yo sabía a dónde iba. A veces lo acompañaba, a veces me quedaba en casa. Ya no era un secreto. Él también intensificó la terapia individual y comenzamos terapia de pareja. No porque nuestro matrimonio estuviera mal, sino porque queríamos fortalecerlo. Queríamos aprender a comunicarnos mejor, a enfrentar los miedos juntos. Conversamos largamente sobre tener hijos. Rodrigo fue honesto sobre sus miedos y yo fui honesta sobre mis deseos. Decidimos no apresurar nada. Si y cuando sucediera, sucedería. Pero no dejaríamos que el miedo dictara nuestras vidas. 3 meses después de aquel viernes fatídico, algo inesperado sucedió. Yo estaba en el consultorio médico para una consulta de rutina cuando la doctora pidió algunos exámenes adicionales. A la semana siguiente, cuando regresé por los resultados, ella me dio la noticia. Estaba embarazada. Me quedé sentada en la silla, paralizada. Embarazada. La palabra resonaba en mi cabeza. No lo había planeado. No lo estábamos intentando. Pero sucedió. Mi primer pensamiento fue Rodrigo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Estaríamos listos? ¿El miedo de él sería mayor que la alegría? Manejé a casa en piloto automático.
la mano inconscientemente yendo a mi vientre a un plano. Había una vida creciendo ahí, una nueva vida, una nueva oportunidad. Cuando llegué a casa, Rodrigo aún estaba en el trabajo. Me senté en el sofá, el sobre con los exámenes en las manos temblorosas. ¿Cómo le contaría? ¿Cuál sería la mejor forma? Decidí esperar el momento correcto. Preparé su cena favorita. Arreglé la mesa con cuidado. Puse velas. Cuando Rodrigo llegó del trabajo y vio la escena, sonrió confundido. ¿Qué ocasión especial es esta?, preguntó, besando mi frente. Siéntate, dije, intentando mantener la voz firme. Necesito contarte algo. La preocupación inmediatamente invadió su rostro. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo está bien, aseguré rápidamente. Más que bien, en realidad. Rodrigo, estoy embarazada. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, los ojos fijos en mí, procesando la información. Embarazada, repitió, como probando la palabra. ¿Nosotros vamos a tener un bebé? Asentí que sí, sosteniendo su mano. Sé que no lo planeamos, sé que tienes miedo. Y si no estás listo, podemos conversar sobre... No, me interrumpió, apretando mi mano. No, yo tengo miedo, sí, mucho miedo, pero también Mari, estoy feliz. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Estoy realmente feliz. Él me jaló para un abrazo apretado, llorando en mi hombro. Eran lágrimas de miedo, sí, pero también de alegría, de esperanza, de una segunda oportunidad. Todo va a salir bien, susurré. Vamos a hacer esto juntos. Y si tienes miedo, yo voy a estar aquí. Cuando yo tenga miedo, tú vas a estar aquí. Juntos, juntos, repitió, besando mi frente, mis mejillas, mis labios. Esa noche conversamos por horas, sobre los miedos, sobre las esperanzas, sobre cómo sería. Rodrigo fue honesto sobre el terror que sentía, pero también sobre la determinación de no dejar que ese miedo robara esa alegría. No voy a dejar que el pasado destruya nuestro futuro, dijo con firmeza. Voy a hacer terapia intensiva. Voy a trabajar en mis miedos. Voy a ser el mejor papá que pueda ser. Tú ya eres un buen hombre, dije. Vas a ser un papá maravilloso. Los meses siguientes fueron intensos. El embarazo trajo sus propias alegrías y desafíos. Rodrigo era atento al extremo, a veces hasta excesivamente. Cada vez que yo tosía o me quejaba de un dolorcito, él entraba en pánico. Beatriz, del grupo de apoyo, fue una ayuda inmensa. Ella conversó largamente con Rodrigo sobre cómo lidiar con la ansiedad, sobre cómo separar el pasado del presente. Ella misma había logrado tener otro hijo después de perder al primero, así que sus palabras tenían peso. Doña Marta y don Pedro también fueron un soporte increíble. Doña Marta venía a visitarnos cada semana, trayendo comida, ayudando con la organización del cuartito del bebé. Era como si ella estuviera reviviendo la alegría que le había sido robada años atrás. Cuando descubrimos que era un niño, Rodrigo lloró. Lloró por Gabriel, por el hijo que perdió, pero también lloró de alegría por este nuevo niño que estaba en camino. ¿Podemos ponerle Gabriel en su nombre?, preguntó Rodrigo tímidamente una noche, cuando estábamos acostados en la cama, mi panza ya grande entre nosotros. Claro, dije sin dudar. ¿Qué tal, Miguel Gabriel? Miguel Gabriel, repitió, sonriendo a través de las lágrimas. Perfecto. El parto fue difícil. 16 horas de labor de parto que parecieron durar una eternidad. Rodrigo se quedó a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, secando mi sudor, susurrando palabras de aliento. Yo veía el miedo en sus ojos, pero también veía la fuerza. Cuando Miguel finalmente nació, a gritos, rojo y perfecto, el alivio en el rostro de Rodrigo fue indescriptible. La enfermera puso al bebé en mis brazos primero, después en los de él. Rodrigo sostuvo a nuestro hijo con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo sagrado y frágil. «Hola, Miguel», susurró,
las lágrimas escurriendo libremente. Hola, mi hijo. Tu papá está aquí. Va a estar siempre aquí. Los primeros meses fueron exhaustivos. Miguel era un bebé que lloraba bastante, no dormía mucho, exigía atención constante. Rodrigo apenas dormía, despertando con cada ruidito para verificar si el bebé estaba respirando. Yo sabía que él estaba reviviendo el trauma, luchando contra el miedo a cada segundo, pero no se rindió. Continuó la terapia, continuó asistiendo al grupo de apoyo, continuó conversando abiertamente sobre sus miedos conmigo. Y poco a poco, muy poco a poco, el miedo comenzó a disminuir. No desapareció, pero se hizo menor, más manejable. Cuando Miguel cumplió 6 meses, la edad en que Gabriel había muerto, Rodrigo tuvo un día particularmente difícil. Se quedó pegado al bebé todo el día, verificando su respiración constantemente. En la noche, cuando Miguel finalmente se durmió, Rodrigo se derrumbó. ¿Y si pasa de nuevo?, susurró, la voz quebrada. ¿Y si despierto mañana y él ya no está aquí? Sostuve su rostro entre mis manos. Mírame, Rodrigo, mírame. Miguel no es Gabriel. Esta no es aquella historia. Mira, él está aquí, está respirando, está fuerte y sano. No puedes vivir con miedo de lo que puede pasar. Tienes que vivir lo que está pasando ahora. Él asintió, respirando hondo. Tienes razón, tienes razón. Yo solo necesito recordar eso todos los días. Y yo te lo voy a recordar, prometí. Todos los días, cuantas veces sea necesario. Fuimos a visitar la tumba de Gabriel juntos por primera vez desde que descubrí sobre él. Era un cementerio pequeño y tranquilo, la lápida simple pero bien cuidada. Rodrigo había venido solo durante años, pero ahora estaba conmigo, y teníamos a Miguel en la carriola. Rodrigo se arrodilló frente a la lápida. «Hola, Gabriel», dijo suavemente. «Traje a alguien para que conozcas. Este es tu hermano, Miguel. Tiene tus ojos, ¿sabías? Y yo quiero que sepas que nunca te voy a olvidar. Siempre vas a ser mi primer hijo, pero ahora tengo otro hijo también, y voy a hacer todo lo que pueda para cuidarlo, por mí y por ti». Me quedé a su lado, con una mano en su hombro, dejándolo tener ese momento. Cuando nos levantamos para irnos, Rodrigo parecía más en paz de lo que yo jamás lo había visto. Hoy, Miguel tiene 1 año y medio. Es un niño alegre, curioso, lleno de vida. Rodrigo todavía tiene sus momentos de miedo, sus noches en que despierta para verificar si el bebé está respirando. Pero esos momentos son menos frecuentes ahora. Él aprendió a vivir con el miedo, no dejando que controle su vida. Nuestro matrimonio salió más fuerte de todo esto. Aprendí que los secretos, incluso los mantenidos con buenas intenciones, pueden ser más destructivos que las verdades dolorosas. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Y aprendí que el amor verdadero no es sobre no tener problemas, es sobre enfrentarlos juntos. Rodrigo me dio el mayor regalo que alguien puede dar a otra persona, su verdad completa, sus cicatrices, sus miedos, su historia entera. Y a cambio, yo le di mi total aceptación y apoyo. A veces, cuando estamos los 3 juntos, Miguel jugando en el tapete de la sala, Rodrigo y yo sentados en el sofá, miro a mi esposo y veo todo lo que superó. La pérdida, el dolor, el miedo paralizante. Y veo la fuerza que fue necesaria para continuar, para abrirse, para intentar de nuevo. Aquel mensaje en su celular, viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido, casi destruyó nuestro matrimonio. Casi me hizo creer las peores cosas sobre el hombre que amo. Pero al final nos salvó, porque me forzó a descubrir la verdad, y la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo, no cambiaría nada, porque cada momento de dolor, cada lágrima, cada conversación difícil nos trajo hasta aquí. Hasta este momento de paz, de amor, de familia
Y eso vale todo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.